La historia del cine de oro mexicano es una fachada de luces y aplausos que oculta en sus cimientos tragedias que la historia oficial ha intentado borrar con el paso de las décadas. Pero en este canal no nos conformamos con la superficie. Hoy vamos a desenterrar un expediente que el poder político de San Luis Potosí y la cúpula del PRI mantuvieron bajo llave por una razón aterradora: la destrucción sistémica de una de las mujeres más brillantes de la pantalla para satisfacer el ego y la ambición de un cacique que se creía dueño de la vida y de la muerte. Bienvenidos a una investigación que nos lleva a los años de plomo y sed, donde la belleza de una diva como Blanca de Castejón no fue suficiente para protegerla de la garra de un hombre que no conocía la palabra no. Esta es la verdad sobre cómo una estrella ganadora del Ariel terminó en una celda, despojada de su dignidad y de su propia sangre, por orden de Gonzalo N. Santos, el hombre que convirtió un estado en un feudo personal y que no dudó en sacrificar a la madre de su hijo en el altar de la conveniencia política. Prepárense, porque lo que están por escuchar es la crónica de una infamia orquestada desde lo más alto del poder. Sin más, ¡comenzamos! Para dimensionar esta tragedia, primero hay que entender quién era Blanca de Castejón. No hablamos de una actriz cualquiera, hablamos de una mujer con una fuerza escénica que la llevó a ganar el Ariel y a protagonizar clásicos que hoy son leyendas. Blanca era sofisticación, era talento puro, una puertorriqueña que en México adoptó y convirtió en su consentida. Pero su error, el error que le costaría la vida tal como la conocía, fue cruzarse en el camino de Gonzalo N. Santos, el alazán tostado. No era un político común, era un general de la revolución convertido en el cacique absoluto de San Luis Potosí, un hombre que se jactaba de tener su propia ley y que fue pieza clave en la fundación del partido que dominaría México por 70 años. Santos era la representación del poder bruto, del hombre de armas que no distinguía entre el gobierno y sus caprichos personales. Cuando él puso sus ojos en Blanca de Castejón, no buscaba una compañera, buscaba un trofeo que adornara su ya larga lista de posesiones. La relación entre la actriz y el político pronto dio fruto: el nacimiento de Gastón Santos. En un mundo ideal, esto habría sellado el vínculo entre ambos, pero en el México del PRI de mediados de siglo, las reglas del juego eran otras. Gonzalo N. Santos tenía aspiraciones que iban más allá de sus fronteras estatales. Y para la jerarquía del partido, su relación con una actriz, una mujer con voz propia y visibilidad pública, resultaba un estorbo para la imagen de orden y moral que el sistema quería proyectar. Se sabe que la orden vino desde las sombras de la capital. El partido le prohibió a Santos formalizar o mantener su relación con Blanca de Castejón. Un hombre común habría peleado por su familia, pero Gonzalo N. Santos era un animal político antes de ser humano. Ante el dilema de elegir entre su carrera y la mujer que amaba, el cacique no solo eligió el poder, sino que decidió castigar a Blanca por representar su debilidad. Lo que siguió fue una operación de asedio que hoy nos parece de una crueldad infinita. Gonzalo N. Santos no se conformó con dejarla, decidió anularla. Quería quedarse con su hijo, con el heredero de su apellido y sus tierras, pero sabía que Blanca nunca le entregaría a esta criatura por su propia voluntad. Así que utilizó las herramientas más viejas del autoritarismo, el sistema judicial. Sin que mediara un delito real, la maquinaria del Estado de San Luis Potosí fabricó un expediente.
Blanca de Castejón, la diva que días antes caminaba por las alfombras rojas, fue detenida y lanzada a una celda. No hubo juicios justos ni presunción de inocencia, solo el peso de la mano del gobernador aplastando a una mujer que no tenía cómo defenderse frente a un hombre que controlaba jueces, policías y periodistas. La metieron a la cárcel con un solo objetivo: quebrarla emocionalmente hasta que firmara la entrega de su hijo. Imaginen el calvario de Blanca en esa celda, incomunicada, escuchando cómo afuera la prensa compartía opiniones del alazán tostado, manchaba su reputación, llamándola madre descuidada o mujer inestable. Mientras ella sufría el encierro y el frío de la prisión, Santos se presentaba ante el mundo como el padre protector que rescataba a su hijo Gastón de un entorno inadecuado. Fue una ejecución pública de su maternidad. El dolor de Blanca de Castejón no era solo el de la pérdida de la libertad física, sino el de saber que cada hora que pasaba tras las rejas era una hora más en la que su hijo era alejado de su pecho para ser criado bajo la sombra de un hombre que acababa de traicionar de la manera más vil. El PRI observaba en silencio, satisfecho de ver cómo su general ponía en orden su vida privada a base de terror y rejas. Finalmente, el pacto con el diablo se consumió. Blanca de Castejón fue obligada a renunciar a la custodia de Gastón Santos a cambio de recuperar su libertad. Salió de la prisión como una sombra de lo que fue. Aunque intentó retomar su carrera en el cine, el estigma de la cárcel y el vacío profundo de no tener a su hijo con ella la fueron consumiendo. Gastón creció en el mundo de su padre, entre caballos y política, mientras Blanca se convertía en una figura trágica que el cine de oro no supo cómo rescatar. Esta investigación de este canal deja claro que el destino de Blanca de Castejón fue el precio que el poder le cobró por haberse atrevido a amar a un hombre que no servía a nadie más que a su propia ambición. Hoy, cuando vemos a Gastón Santos en sus películas o en las plazas de toros, pocos recuerdan que su camino fue pavimentado sobre el sacrificio y el encarcelamiento injusto de una madre que fue devorada por la maquinaria perfecta del sistema político mexicano. En esa realidad detrás del mito, la verdad que el tiempo no pudo enterrar. Se sabe que más adelante, cuando Gastón ya era un actor y una estrella, intentó buscar a su madre. Sin embargo, Blanca ya tenía problemas mentales, pues su vida no fue fácil. Incluso se sabe que él la fue a visitar a un hospital psiquiátrico donde ella apenas si lo pudo reconocer. Lamentablemente, esta relación de madre e hijo fue rota por un destino que el propio político escribió. Muchas gracias y hasta la próxima.